Yo recuerdo los zombies así con súper, 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 súper maquillaje y tan tétricos en algunas películas y en aquel videoclip de Michael Jackson, ¿no? Ahí es como que se da ese. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan, vayan y busquen y van a ver ahí los zombies feos que venían por la calle. Para saber si existen o no, como en algunas películas te muestran, si es verdad o no es verdad, de dónde salió el tema zombie, estamos con Antonio Laceras, que siempre nos traen estos temas misteriosos. Buen día, Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, María José, muy buenos días. Qué presentación interesante que hiciste al tema de los zombies, ¿eh? Interesante porque demostraste que desde por lo menos hace décadas, tanto en la literatura como en el campo hollywoodense de los largometrajes, en algunas series, en videoclips, siempre se está utilizando el tema de los zombies. Mirá qué atractivo que tiene, lo desconocido, lo que da miedo, lo que aún siendo desconocido uno puede pensar, y esto debe ser todo ficción, pero ¿y si existen? ¿Mm? Ahí viene... Y sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Que siempre es Sí, como que uno tiene ese misterio, ¿qué pasa? porque muy bien, porque precisamente si algo define al zombie, que ahora lo vamos a definir bien, vamos a contar la historia de dónde viene, cómo surge esta idea, bueno, pero si algo define justamente al zombie es que se trata de un no vivo. Fíjate que no estoy diciendo un muerto, estoy diciendo un no vivo. Y alguien podría decir, no, bueno, pero si no está vivo, entonces está muerto. No. En el folclore, en la antropología haitiana, que es donde surge esto, lo vamos a explicar, el zombie no es un muerto, porque si fuera un muerto estaría enterrado o su cadáver se estaría pudriendo. No, es un no vivo. Es alguien, y esto es más grave, porque entonces quiere decir que de acuerdo a esta simbología, el zombie es alguien que está en un espacio misterioso que no es el de la muerte y tampoco es el de la vida. El tema del zombie, como les decía recién, surge de la cultura vudú, es decir, del vudú haitiano. Acuérdense, Haití, ahí en el Caribe, donde ha surgido una cultura que tiene mucho de rituales, de ceremonias procedentes del África, porque Haití es un espacio de cultura creado a través de los descendientes de los esclavos que se traían desde el África. Y junto con esa llegada a América, también trajeron su cultura, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde encontramos una cantidad de rituales, la umbanda, la macumba, la quimbanda, pero que tienen una raíz y esencia absolutamente de cultura africana, y después se fueron entramando con otras culturas. Zombie en el culto vudú haitiano es una persona que, si bien ha muerto, no está viva pero tampoco muerta, porque de alguna manera está en un espacio en el cual se puede manifestar un espacio especial, un espacio que ha sido generado por rituales mágicos que hace un hechicero. Entonces, no está muerto, porque como decíamos recién, pues entonces sería alguien que está el cadáver deshaciéndose, no, pero tampoco está vivo, porque no tiene su propia fuerza de voluntad, su toma de decisión. Está en un espacio intermedio en el cual puede permanecer por una eternidad. Y cuando yo les digo esto, ¿no encuentran un cierto parecido con
otra leyenda, pero en este caso europea y más precisamente rumana? Sí. El vampiro. Claro. El vampiro está en esa situación. El conde Drácula. El conde Drácula y aquellos que él convierte en vampiros es gente que no va a morir, que puede, por eso Drácula vive siglos. Pero no camina como los zombies. No, Es más romántico. eso, pero es importante lo que vos decís, es otra cultura, es la cultura occidental, europea. Entonces, ¿qué caracteriza a Drácula? Bueno, es el hombre con una capa negra, pero de seda interna roja. Sí. En cambio acá estamos hablando de una cultura del sufrimiento, del horror, porque son esas personas que fueron sacadas contra su voluntad del África, traídas como si fueran animales en jaulas, el que se moría lo tiraban o se enfermaba lo tiraban por la borda. Es una vida de sufrimiento, es una vida de horror en realidad, y eso se plasma luego en esa cultura donde aparece justamente el zombi como alguien que no está vivo ni muerto, que es un poco la historia que estaban viviendo esos esclavos. Ahora, se ha investigado científica, académicamente, este tema, porque hay, y ahora vamos ya no a la leyenda, sino a lo concreto, hay muchos ejemplos de personas que eran afectadas, personas que no habían muerto, obviamente, que eran afectadas a través de estos aparentes conjuros mágicos de los brujos, hechiceros de vudú, y que le quitaban la voluntad a la persona y la persona se transformaba en un verdadero esclavo en que hacía lo que el brujo le ordenaba. El que mejor investigó esto, allá fines de los años 70, comienzos de los 80, fue un científico de la Universidad de Harvard, Wade Davis, a quien no solo yo conocí, sino que algunas investigaciones hicimos juntos en Centroamérica y sobre todo en el Caribe. Pero él ya lo había hecho antes, consiguió una financiación importante de la Universidad de Harvard para estudiar entre fines de los años 70, comienzos de los 80, el tema del vudú haitiano. Ayudado por el mismo gobierno de Haití, pudo encontrar al menos 2 personas, fíjate María José, pudo estar con al menos 2 personas que estaban en ese estado de convertidos en zombies. Obviamente los llevó a un hospital, hizo hacer los análisis correspondientes y allí encontró, al fin, pudo develarse el, entre comillas, misterio de estos zombies. En realidad se trata de una sustancia que tiene un pez raro que hay en el Caribe, que es el que se llama pez gallo, lo pueden buscar en Google. Dentro de los elementos constitutivos de este pez hay una sustancia que es venenosa y que es la que utiliza este pez para defenderse, tanto a través de su mordedura como de unas espinas que tiene. En una proporción adecuada te pone en estado de zombie, es decir, te quita tu voluntad. Los entonces brujos haitianos lo que hacían es pescar o cazar, mejor dicho, con redes este pez gallo, sacar esa sustancia, convertirla en polvo, y por eso en algunas de las películas se ve que el brujo le sopla algo a la persona y ahí lo deja en estado de falta de voluntad. Es verdad, es una sustancia química que fue aislada perfectamente a partir de 1982, gracias a Wade Davis y a esta exploración de la Universidad de Harvard, pudimos determinar que lo que aparecía
como una leyenda, como un mito, en realidad tiene una base de verdad, pero que la base se explica por este agente químico. ¿Y cómo actúa? ¿Actúa sobre el sistema nervioso? Claro, exactamente. Actúa sobre el sistema nervioso, te quita toda la fuerza de voluntad, y bueno, las órdenes que te dan las terminas cumpliendo. ¿Como si estuvieses hipnotizado, sería? Y sí, lo que pasa es que los hipnólogos expertos te van a decir siempre que aún bajo estado de hipnosis, una persona, por más hipnosis intensa que haya, una persona jamás va a hacer algo que realmente fuera contra su voluntad. Ahí está, esa es la diferencia entre un zombie y uno que está hipnotizado. Claro, acá sí, porque no es un acto hipnótico, sino que hay un agente químico. Claro. No deja de ser una droga. Claro, exacto. Para los que les interesa esto, hay un libro en castellano de White Davis, que ya vi que en Mercado Libre hay gente que lo vende usado, y si no, debe estar en ebook. Se llama La serpiente y el arco iris. Yo vi la peli. Bueno, hace muchos años. Bueno, me dio miedo en ese momento. Estrenó la película, María José. En el 88 en Estados Unidos. Claro, White Davis vino a la Argentina. Ahí fue la última vez que nos vimos. Vino a la Argentina, presentó el libro y presentó la película. La película está ficcionada, sí, obviamente. Por supuesto. En cambio, el libro es un documental. Por supuesto. El 5 de febrero del 88 se estrenó en Estados Unidos y fue furor, obviamente, cuando llegó acá, La serpiente y el arco iris, que la podés ver, ¿no? Obviamente, para entender un poco más y si querés, ficcionada, pero está. Sí, y es importante porque... Y el libro es documento, ¿no es cierto? Sí, el libro es un documento, exactamente. Y La serpiente y el arco iris porque justamente trata de toda la simbología que hay en el vudú haitiano. Y busca la explicación, obviamente, desde un científico, y la encuentra que es a través de esta sustancia. Pero el libro es muy interesante en el sentido que te esclarece sobre otros aspectos culturales, claro, como este que yo explicaba recién. Si no, el ejemplo que dábamos, la comparación entre el conde Drácula y el vudú haitiano. Bueno, pero acá estamos hablando de gente que sufrió por generaciones. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo que esta cultura genera con la idea del no muerto es un poco lo que les pasaba a ellos. Claro. Estaban vivos, pero no podían ejercer su propia voluntad porque estaban en condición de esclavos y el amo era el que le daba las órdenes de lo que tenían que hacer. Claro, después tenemos las series actuales, ¿no? Como estamos viendo algunas imágenes que ya son más top los bueno, los zombies. Porque justamente el guionista busca un tema como es el de los zombies. Bueno, está esa película, me parece que vos la mencionaste recién, donde justamente el mundo se transforma, todos se van transformando en zombies a través de ¿qué? De un virus. Es un virus, claro, que se va contaminando y se transforma en zombie. Bueno, ahí el guionista cambió el virus. ¿Nación Z es esa, José? Nación Z es, ¿no? La de Brad Pitt. Creo que sí. Guerra Mundial Z. Ahí está, Guerra Mundial Z, algo de Z. Claro, Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt. Claro. Guerra Mundial Z, exacto. Claro. Ahí está. Y tal como vos dijiste, esto despierta muchísimo interés porque todo lo que tiene que ver más que con la muerte, sino con lo que está en el umbral después de la muerte. Claro. Al más convencido. Después hay un perfil de zombie, ¿no? Que son los que comen cerebro. Bueno, es eso, claro, eso ya no tiene nada que ver con el vudú haitiano. Eso ya le están metiendo info de otra manera y ya está más para el lado de Hollywood que para otra cosa, ¿no? Claro, porque a mí me parece, buen punto el que trajiste, a mí me parece que ahí el guionista condensa unas cuantas cosas. Por ejemplo, condensa también la historia del barón Frankenstein, del doctor Frankenstein, que acuérdense que su creación, el entre comillas monstruo, porque la verdad que era lo que da nacimiento Frankenstein es al fin de cuentas casi un alma en pena, alguien que sufre, claro. Pero acuérdense que le hace el trasplante de cerebro. Uh-huh. Entonces, luego, en muchas creencias
de pueblos incluso originarios, precolombinos, en otras partes del mundo. Muchas culturas asimilaron la idea de que si uno se comía el cerebro, por ejemplo, de un héroe, de un gladiador muy valiente, de alguien, de un guerrero muy valiente, pues si uno se podía comer ese cerebro, uno adquiría los valores que tenía el muerto. Claro, el cerebro o el corazón también podía ser. En otros casos es el corazón. Bueno, fíjate, eso tiene, mira qué lindo punto que sacaste, eso tiene que ver con ciertos aspectos de la evolución psíquica. El corazón en aquellas culturas que todavía están en una etapa donde prevalece lo emocional. En cambio, el cerebro en esas culturas que ya están en donde prevalece el pensamiento, la razón, el proyectar cosas, porque lo cardíaco, lo emocional, lo emotivo, lo impulsivo. El cerebro, lo racional, lo pensante, lo analítico. Interesante. Y la pregunta para ya ir cerrando el tema zombie, ¿hoy existe esa droga y se sigue usando en algunos lugares? No bueno, como todo lo que toca la técnica y la ciencia actual, obviamente el pez gallo sigue existiendo, se encontró que hay otros peces que también tienen sustancias parecidas que generan estos efectos, y a tal punto que hay algunos laboratorios que han procesado estas sustancias para utilizarlas como medicamento para personas que tienen cierto tipo de dolencias, etcétera. Bueno, así que esto termina siendo un medicamento también. Interesantísimo, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos el martes que viene. Sí, claro, con otro tema. Una sorpresa para el martes que viene, que la sabemos vos y yo, pero porque se cumple un nuevo aniversario de algo que tampoco vamos a adelantar. Ahí está, el próximo martes entonces, dejamos el suspenso. Luminoso abrazo para todos. Un abrazo enorme, gracias. Luminoso abrazo. Antonio Laceras y los zombies, ¿viste? Un poco de verdad había en todo esto. Y nada, como pasa siempre, ¿no? Un poco de verdad y después te van sumando un poco de sal y pimienta para que vos te enganches en películas, series y demás. Vamos a la música.